Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gaura Vani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones acerca de algunos de los textos del siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam. En el texto anterior, que era el texto número 1 del capítulo 17 del primer canto del Srimad Bhagavatam, se describía que Maharaj Parishi en su recorrido por las diferentes tierras había llegado a la ribera del río Saraswati y desde esa orilla había visto como un Shudra de la clase más baja, disfrazado a la manera de un rey, estaba golpeando o maltratando a un toro y a una vaca, como si ellos no tuvieran propietario. El toro, sabíamos ya, representaba a la personalidad de la religión o del Dharma, los principios religiosos, las buenas conductas y comportamientos, para que al ser humano le vaya de manera favorable en la tierra y pueda tener entonces la capacidad o las condiciones de tranquilidad adecuadas para dedicarse a la búsqueda del Señor, o sea, la emancipación espiritual. Y la vaca era la personalidad de la tierra. El texto 2 dice: el toro, que era tan blanco como una flor de loto blanca, estaba aterrorizado por el Shudra que lo estaba golpeando, y estaba tan asustado que se encontraba sosteniéndose sobre una pata, temblando y orinándose. Evidentemente el toro está descrito aquí como pasando por una situación no solo difícil de sufrimiento por el maltrato, sino de mucho temor. Estaba atemorizado. Por eso acá dice temblando y orinándose, atemorizado. A veces usted ve a una persona que en un susto muy grande puede simplemente, ¿qué pasa? Hay una relajación del esfínter vesical, que es el que se encarga de contener el orine para que no salga de la vejiga, a no ser voluntariamente. Y entonces la persona puede simplemente orinar. Entonces el toro estaba en esa condición tan lamentable, estaba atemorizado porque ese Shudra era capaz, de hecho lo estaba haciendo, de acabar con los principios religiosos. El texto número 3 continúa diciendo: aunque la vaca es beneficiosa porque uno puede extraer de ella principios religiosos, ahora se la había empobrecido y dejado sin terneros. Sus patas estaban siendo golpeadas por un Shudra. Tenía lágrimas en los ojos y estaba acongojada y débil. Ella anhelaba tener un poco de pasto del campo. Aquí hay un detalle muy significativo. Realmente hay dos, pero hay uno que es por el cual vamos a empezar. Dice que aunque la vaca es beneficiosa porque uno puede extraer de ella principios religiosos, ahora se la había empobrecido y dejado sin ternero. Aquí, primero, hablando de la vaca como algo muy beneficioso. Ahora, menciona, se pueden extraer de ella principios religiosos, pero en este caso se le había dejado sin ternero. Vamos a la posición de una vaca. Ha parido, tiene un ternero y debido a la tenencia o posesión de ese ternero, se ha despertado en ella también el mecanismo de producción de leche. Lo normal
es que una vaca o cualquier mamífero no produzca leche a no ser que haya parido, o sea, esté recién parida, tenga en este caso un ternero. Lo normal, puede darse casos diferentes, pero lo normal es eso. El objetivo básico de la leche en ese caso es alimentar entonces durante el tiempo prudente a la nueva criatura hasta que esta criatura sea lo suficientemente fuerte y crecida para por sí misma seguir buscando su alimento. Por tanto, para extraer la leche adecuadamente de esa vaca y extraerla sin que hayan obstáculos, normalmente, ¿qué se le hace? Bueno, se le acerca primero que haya un ternero y segundo que el ternero esté cerca de ella. Se le acerca el ternero para estimular a la vaca y entonces el vaquero pueda ordeñar la vaca y utilizar la leche para las demás cuestiones, elaborar los productos lácteos, la manutención de su familia, etc. Pero aquí en este caso dice, compara la leche de la vaca con los principios religiosos, o sea, con el dharma, con aquellos comportamientos, regulaciones y reglas que en cada época y sociedad de una manera diferente son implementados con la finalidad de bien guiar a la propia sociedad humana en el buen sentido. Ahora, el ternero es aquella persona, una gran personalidad, lo suficientemente capacitada en su comportamiento, así como también en su inteligencia. Primero, para hacer que la vaca comience su producción de leche. Y segundo, para aprovechar esa producción de leche y entonces permitir que el resto de la sociedad la obtenga. El ternero representa las grandes personalidades que a lo largo de diferentes eras y épocas han sido las únicas capaces de manera autorizada también por el Señor Supremo, implementar o dar a conocer un conjunto de reglamentos o un conjunto de consejos u orientaciones favorables para la sociedad y guiados por el propio Señor. Pero en este caso se menciona que la vaca se ha quedado sin ternero. Si la vaca se queda sin ternero, va cesando su producción de leche, y en este caso la producción de leche es el dharma, los principios religiosos, pero si eso cesa, entonces la sociedad se queda sin el beneficio de esa leche, o sea, se queda sin conocer y sin implementar adecuadamente los principios religiosos. Y va a implementar cualquier tipo de comportamientos o regulaciones guiadas por sus tendencias que por supuesto van a ir conduciendo a la sociedad hacia el deterioro y no hacia la elevación. Esa es la importancia de ese ternero. Esa es la importancia de que en la sociedad hayan grandes personalidades que funcionen a plenitud como un ser humano y que estén autorizados por el propio Señor, o sea, que tengan cualidades manifiestas, apropiadas para poder conocer cuál es el dharma específico para cada época, cuál es el consejo que se debe seguir específicamente en cada época. Aunque el principio básico es el mismo, recuerda siempre al Señor y nunca lo olvides, para que esos principios básicos sean ejecutados de acuerdo a cada grupo de personas, se tiene que, por decirlo así, envolver o implementar un conjunto de consejos inferiores o consejos secundarios que permitan a esas personas realizar eso de un modo indirecto. La vaca está, el ternero adecuado está, entonces hay producción abundante de ese tipo de sabiduría y la sociedad sale beneficiada. El ternero también queda feliz porque está cerca de la vaca y se está alimentando, y además la vaca es feliz porque tiene a su ternero. Los tres elementos salen beneficiados cuando eso sucede así. Pero cuando esa personalidad no existe
y su puesto es sustituido por alguien que no tiene cualidades de ternero, que no es manso, no es amoroso, no es sensible, por quien la vaca no siente amor, sino que siente temor, porque en vez de acercarse a ella para quererla, se acerca para maltratarla. Entonces todo se vuelve un desastre. Y ese era el caso de ese Shudra que no tenía la más mínima cualidad de ternero amoroso y simplemente lo que estaba era maltratando la vaca. Es como si alguien se acercara a una vaca por antojo propio con un palo a tratar de ordeñar la vaca y a la vaca no tener leche, entonces le diera palo y palo con la esperanza de que ella soltara alguna gota de leche, ¿verdad? Piensen en ese caso. Primero sería un caso estúpido porque significaría que esa persona o no sabe nada sobre cómo es que se produce la leche, o sea, no sabe que se necesita de un ternero. O segundo, va y sí lo sabe, pero es tan violenta que no tolera la frustración de que la vaca no esté dando leche cuando él quiera. Y entonces, como no tolera esa frustración por su propia ignorancia, empieza a golpear y a maltratar a la vaca. A veces también eso se puede ver. A veces uno puede ver un carruaje, un coche, un carretón tirado por un caballo. Acá, por ejemplo, en el pueblo. Y lo utilizan para diferentes cosas, pero también para cargar personas de un lugar a otro del pueblo, trasladar personas. Pero ese traslado tiene un costo, los pasajeros tienen que pagar por ese traslado. El ser humano muchas veces, si el día le ha sido un poco flojo en cuanto a la ganancia, o si le ha sido bueno pero él quiere ganar cada vez más, ¿qué hace? Trata de explotar al caballo lo más posible. Incluso ya ha pasado el mediodía, que el animal está prácticamente sin fuerza, tiene sed, tiene hambre. Entonces él quiere seguir explotándolo. Y cuando ve que el animal está casi al desmayarse, porque la calle es un poco empinada, hay una elevación, y ven que el pobre animal ya casi no puede tirar del carretón, entonces se irritan por la frustración de que el caballo no puede seguir alando y ellos no pueden seguir ganando dinero. Y entonces empiezan a arremeter contra el caballo, a golpearlo, a agredirlo de diferentes maneras, incluso algunas visiblemente abusivas, ¿verdad? Ese es el mismo caso que está sucediendo acá, pero es el Shudra quien está haciendo eso. Y en este caso lo estaba haciendo con la personalidad de la tierra. Estaba maltratando a esta personalidad. ¿Cómo la estaba maltratando? No estaba utilizando los recursos de la tierra como ofrenda o agradecimiento al Señor, sino que solamente estaba pensando en su enriquecimiento personal creciente. Y como su enriquecimiento estaba siendo frustrado, entonces quería exprimir a la tierra lo más posible para que siguiera dando recursos para él seguir disfrutando él mismo. Ese es el pensamiento de la Shura. Piensa simplemente en su disfrute personal. De este tema hemos hablado en varias ocasiones porque el pensamiento del Deva o de la personalidad que se está espiritualizando por buen camino es un creciente pensamiento sobre el bienestar general, Porque como se va comprendiendo parte de un conjunto, es fácil comprender después que a no ser que el conjunto completo esté armonizado, ninguna de sus partes va a poder sentirse bien. Hay veces las personas piensan que estando ellas bien, ya todo está resuelto. Pero ese tipo de pensamiento es de ignorante. Porque si usted forma parte de una sociedad, aunque usted cree sus condiciones particulares perfectamente, usted tiene que interactuar con la sociedad. Usted de algún modo va a depender de cómo está la sociedad. Por ejemplo, vamos a suponer que tú creaste una casa y ahí tienes tu ambiente, tranquilo, no sé qué, y a ti no te interesa más nada. Y vamos a suponer que esa ciudad donde usted vive, o ese país, o ese continente, entra en un desorden social que llega al punto de convertirse en una guerra. La pregunta sería, ¿acaso cree usted
que por estar dentro de su casa, donde usted tiene su ambiente de tranquilidad, usted no va a ser afectado por la guerra. Usted sí va a ser afectado por la guerra. ¿Por qué? Porque usted forma parte de esa sociedad. Quiera o no quiera, lo va a afectar. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que una persona tiene una lesión, le sale una lesión, una erupción, cualquier cosa en el cuello. Eso está un poco infectado, tiene ahí cierto tipo de microorganismos que no deberían estar, pero bueno, ella no le presta atención porque a fin de cuentas en la zona que está no es muy importante. Sin embargo, los más conocedores, los médicos y esas otras personas se alarman porque saben que el cuello está muy cerca del cerebro y hay también grandes arterias que suben al cerebro y que llevan la sangre para el cerebro. Y ellos siempre están vigilando la posibilidad o tratando de prevenir la posibilidad de que la infección que hay en la zona no alcance una de esas grandes arterias y suba hacia el cerebro. Porque si la infección sube hacia el cerebro, se perturba el buen funcionamiento del cerebro y el caso se vuelve muy grave y peligroso. ¿Por qué? Porque todas las zonas del cuerpo forman parte del cuerpo. Aunque hay zonas más comprometidas que otras, aún así, todas forman parte del cuerpo. Entonces, en la medida que cada zona funciona bien, el cuerpo funciona bien. Pero en la medida que el cuerpo funcione mal, entonces todas las zonas serán de una forma u otra afectadas. Eso es una conclusión en la vida, que es una conclusión básica, muy básica. No existe tal cosa como el bienestar individual. Nadie puede estar completamente bien, absolutamente bien, pensando que es individual, pensando que no tiene nada que ver con el malestar de los otros, con la pobreza de los otros, con la infelicidad de los otros, con la enfermedad de los otros. Pensando de esa manera, nadie puede alcanzar nunca la estabilidad, porque no es una criatura aislada. No somos criaturas aisladas. Somos un tejido de criaturas, somos un tejido. Y allí donde ese tejido esté roto, allí va a ser una debilidad que va a afectar a la larga o a la corta las diferentes partes o diferentes hilos de ese tejido. Pero el Shudra, o aquella personalidad que ya no tiene la más mínima inteligencia, ni la más mínimo decoro, no tiene la más mínima moralidad, no tiene valores de ningún tipo, no tiene ni siquiera conocimientos básicos, sino que simplemente está enloquecido por el deseo de seguir supuestamente disfrutando a su manera, obteniendo placer a su manera, sin tener en cuenta el daño que pueda estar causando. El Shudra, debido a esa gran ignorancia y locura, no es capaz de concluir ni siquiera esa conclusión. Entonces él empieza a explotarlo todo. Explotar la tierra, explotar el medio ambiente, explotar a las otras personas, maltratarla, a los animales, a todo. Sin una justificación o sin al menos un argumento sólido que pueda usar para justificarse. Y esa era la situación. Entonces la tierra se estaba quedando sin dharma. No había quien guiara adecuadamente a la sociedad. Y al quedarse sin dharma, se convertía en un desastre. La producción, la naturaleza, el clima, la vida de las personas, todo era un desastre y una calamidad. Es sinónimo de una vida infernal. Esto también es apropiado porque sin dharma, sin un cuerpo de dharma, un conjunto de regulaciones específicas bien planteadas y también bien implementadas, la sociedad humana no puede transitar hacia su evolución, sino que se pierde, se deteriora. De eso no hay duda, y históricamente está demostrado, y en el presente sigue estando demostrado, y en el futuro seguirá este principio en pie. El ser humano no evoluciona naturalmente guiado por las leyes de la naturaleza, como el caso de los animales que se pueden ir perfeccionando por las propias leyes de la naturaleza.
El ser humano necesita de una intervención añadida para despertar las potencias que lo diferencian como ser humano. Y esa intervención es el Dharma, o sea, de la educación. Es necesario la educación. Esa educación recibe el nombre entonces de Dharma también. Así va junto, e implementado la educación, el conocimiento, la sabiduría. Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice que el conocimiento que él está transmitiendo a Arjuna, el conocimiento sobre el servicio devocional, es la máxima de todas las educaciones y el más elevado y secreto y confidencial de todos los conocimientos. Él utiliza eso. Una vez el señor Chaitanya con un devoto muy elevado se encontraron, y dentro de las preguntas que el señor Chaitanya le hace al devoto, le preguntó cuál es el conocimiento más elevado y cuál es la actividad más elevada también. Y el devoto que era muy querido por el propio Señor, fue inspirado a dar la respuesta perfecta. Y le dijo, la actividad más elevada que hay es aquella actividad que se dedica con placer a la suprema personalidad de Dios, o sea, el servicio devocional. Y continuó diciendo, y el conocimiento más elevado que hay es todo conocimiento que incentive en la criatura la práctica de servicio devocional, o sea, que le ayude a acercarse al estado de conciencia de Krishna. Ese es el más útil y elevado de todos los conocimientos, porque si el desarrollo de conciencia de Dios o conciencia de Krishna y el restablecimiento de la criatura en una actitud de servidumbre amorosa y consciente hacia Dios es la meta de perfección donde la criatura, puede experimentar verdadera felicidad, entonces aquello que ayude a esa criatura a acercarse hacia ese estado, eso es lo más valioso. Entonces fíjense cuán valioso es el Dharma, cuán valioso es el Dharma. En Kali Yuga la humanidad tiene la tendencia de rebelión, no querer seguir ningún consejo, no querer seguir ninguna dirección, no querer aceptar nada como guía, simplemente hacer lo que su capricho y su antojo le dicte desde su somnolencia y desde su falta de valores. El resultado, ahí está, lo podemos ver, y eso no es nada todavía para lo que vamos a ver. El pronóstico es fácil de describir. La humanidad se va a seguir desestabilizando cada vez más hasta que el organismo completo se fracture, o sea, hasta que ya no haya remedio en ese sentido. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque necesitamos reflexionar en este asunto. Somos parte de un cuerpo, somos parte de la forma universal del Señor desde el punto de vista material, y somos parte de la forma espiritual del Señor desde el punto de vista espiritual. Y como parte de un cuerpo tenemos que ganar conciencia de esto, conciencia de interrelación, conciencia de integridad, con respecto a nosotros mismos, con respecto a las demás partes y con respecto a el cuerpo mismo y con respecto a otra cuestión, a la personalidad que habita y guía todo comportamiento de ese cuerpo. Un cuerpo por sí mismo no puede actuar. Necesita de una fuerza actuante, una fuerza activadora, y necesita también de una información o aquello que implementa, o sea, los diferentes modos o programaciones de funcionar. Si la información está y si la energía está, pero no hay algo que active y guíe esa energía y esa información, entonces tampoco puede actuar, y si acaso hay un movimiento, va a ser aleatorio y va a ser desastroso. Ese algo activador es la personalidad. Ese algo activador es lo que recibe el nombre de Krishna en el caso del cuerpo primero, del cuerpo universal, o sea, lo que lo activa, su personalidad, la personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día y que tengamos todos una semana favorable.
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।